Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. A las 9:08, la temperatura en Montevideo sigue en los 18 grados. Ya se lo mencioné, este número hace un rato, bueno, ahí anda todavía. La humedad alta, 93%, el viento del norte a 17 kilómetros por hora, la presión 1022 hectopascales, el cielo gris. ¿Gonzalo? Sí, a mí me está creando mucho problema este otoño porque yo casi que estoy empezando a estar a favor del cambio climático y el calentamiento global. O sea, ¿te gusta esta época así como sí, está? Pero reniega de toda mi vida en Naciones Unidas, en contra de eso, y ahora digo, la verdad es que no me cae mal este otoño, me cae muy bien. Me gusta mucho más que los otoños normales. Uh-huh. Pensar que tú en el fondo sos ingeniero agrónomo, sí. Hay otra contradicción ahí, ¿eh? Se olvida del campo. Imagínate, lleno de contradicciones. Bueno. Siempre es porque no llueve. Es decir, el problema no es que haga calor, el problema en el campo es que no cae una gota de agua. Es cierto, estamos teniendo dos anomalías juntas, falta de precipitaciones y temperatura alta, ¿no? Muy alta. Capaz que está vinculado por el fenómeno del Niño o alguna de esas cosas, pero la realidad es que lo que molesta al campo es la falta de lluvia, ¿no? ¿Podemos abrir ya la mesa de este martes? ¿Cómo? Es una mesa internacional, una mesa para examinar asuntos de la actualidad del mundo, una mesa que por lo menos ubicaremos una vez por mes en día martes. Para eso nos acompañan en estudios Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ya escucharon, buen día. Muy buenos días. Y Leonel Harari, que tantas veces ha estado en estas tertulias. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, buenos días para todos. Por otro lado, a distancia, en París, Rafael Mandresi. Buen día, Rafael. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día o buenas tardes en tu caso. Sí, en mi caso ya son las buenas tardes. ¿Has terminado de almorzar? Te pregunto porque te veo en la cocina, ¿no? No, eso tiene que ver con las disposiciones a veces un poco peculiares del espacio habitable parisino, pero yo no almuerzo desde hace muchos años. Directamente no almorzás, ya me había olvidado de ese detalle. Digo que lo estoy viendo porque lo tengo allí en la pantalla vía Hangouts, así como también tengo por ese mismo sistema a Nicolás Albertoni, pero en este caso en Washington, Estados Unidos. ¿Qué tal, Nicolás? Así es, buen día Emiliano y buen día a la mesa. Buen día. Pero estás en un ambiente un poco más ortodoxo, te veo que una oficina, una biblioteca. Sí, los ambientes no son parecidos, son chicos también, pero bueno, acá me pude ubicar en otro rinconcito. Quienes siguen estas mesas en nuestro sitio web, en perspectiva.net, donde además de escucharlas se puede verlas, bueno, podrán encontrarse también con los rostros y los gestos de nuestros colaboradores en el exterior, la mitad de los integrantes de este panel de hoy. Vamos al primero de nuestros temas. Es del fin de semana, del viernes pasado. Un jurado federal de Estados Unidos condenó a muerte a Dzhokhar Tsarnaev, el joven de 21 años musulmán de origen checheno, nacionalizado estadounidense, autor de los atentados perpetrados durante la maratón de Boston del año 2013, atentados que dejaron 3 muertos y 264 heridos. Durante el juicio, la fiscalía describió a Tsarnaev como un terrorista sin remordimientos, que merece morir. La defensa, mientras tanto, lo pintó como un niño perdido, manipulado por su hermano mayor radicalizado, Tamerlan, de 26 años, que fue con quien colocó las bombas caseras que estallaron cerca de la meta de la maratón. Recuerdan que Tamerlan fue abatido por la policía días después del ataque cuando ambos intentaban huir de Boston. Durante el proceso, que duró más de 2 meses y medio, el fiscal federal adjunto Steve Mellin afirmó que los dos hermanos tuvieron el mismo nivel de implicación en el atentado y recordó el mensaje de Dzhokhar, el mensaje que había pintado en el barco, en la lancha en la que fue hallado pocos días después de los atentados, explicando el ataque como una venganza por las guerras de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Ningún remordimiento, ninguna disculpa, son las palabras de un terrorista convencido de que hizo lo correcto. Creyó justificado matar, mutilar y herir de gravedad a inocentes hombres, mujeres y niños, sostuvo la fiscalía.
Vamos a una ronda rápida para empezar. ¿Cómo ven esto de condena a muerte a uno de los responsables de aquel atentado terrorista, Gonzalo? No sé si no deberíamos darle la... No, empezá tú. Empiezo yo. Bueno, yo en esto me siento un poco como el Frente Amplio, dividido entre los principios y la obligación de actuar pragmáticamente en una realidad que no es la que uno quisiera. Los principios, en este caso, yo siempre tuve posiciones muy opuestas a la pena de muerte. Me parece que un Estado no mata, no asesina. Y esto no, como algunos interpretan, por respeto al asesino, sino por respeto a uno mismo, por respeto a los valores de uno mismo, ¿no? El Estado sí puede matar en una guerra a sangre caliente contra un enemigo que también está intentando matarlo a uno. Pero en los días de hoy, donde uno tiene estos drones manejados por un señor cómodamente sentado en su oficina que matan y matan a gente inocente, y esto sucede diariamente, a mí me pone algunas dudas en el campo de los principios, qué es lo que un Estado tiene derecho a hacer y qué es lo que no tiene derecho a hacer. Digo esto, tengo más para decir desde el punto de vista del pragmatismo, no de los principios, pero quiero escuchar a los demás. Me gustaría que ahora escucháramos a Nicolás Albertoni, que está metido allí mismo, en el ambiente en el cual se tomó una decisión como esta. Así es. Bueno, fue tapa de diarios, obviamente, en todos lados. Me acuerdo en esos días de Washington Post diciendo una palabra sola, y lo que impacta a veces un titular de ese tipo con una palabra sola, que decía culpable. Y también desde aquí se sabe que ha sido, o al menos se lo ve desde Estados Unidos, como el peor ataque del 11 de septiembre, ¿no? O sea, que el peor ataque en suelo norteamericano es del 11 de septiembre, más allá, y no menor, pero estamos hablando de 3 muertos, cuando el 11 de septiembre obviamente las víctimas fueron muchos más. Pero yo sí me inclino totalmente por la línea de Gonzalo, de que acá también genera, y por las respuestas que ha generado este fallo, en una casi que ley del talión, ¿no? Porque si nadie duda que estamos ante un asesino, ya sea intelectual o como haya sido, porque supuestamente ha sido, dicen los defensores, muy influidos por su hermano, pero genera eso, ¿no? De hecho, una de las declaraciones que más me sorprendía de los diarios en estos días es la secretaria de Justicia, ¿no? Que decía en Lynch, que decía, se está haciendo justicia, al ver este joven muerto se va a hacer justicia. Y a uno, quizás porque venimos de otra cultura o de otro contexto, pero claro, la muerte, el ojo por ojo, diente por diente, sí, una justicia de un antiguo mundo, ¿no? Pero es decir, genera un estilo de justicia que solo con la muerte en estos casos parece que se hiciera. Cuando uno ve que al final el Estado, que en este caso quienes está en esta parte de la condena, es también parte culpable, es decir, porque estamos hablando de un ciudadano que, si bien grande, ya se hizo norteamericano, pero un ciudadano norteamericano. Es decir, yo creo que hay otras formas de parte del Estado de proponer respuestas a una persona de este tipo, ¿no? Cuando se habla también, siempre las defensas acuden a eso, pero de que hay problemas psicológicos, de que raíces familiares poco sólidas, etcétera, etcétera. Pero me generó eso, ¿no? Cuando uno lo ve y la respuesta que se genera, incluso del ámbito público, como diciendo se va a hacer realmente justicia, pensar en aquella ley del talión, ¿no? Que yo creo que no es buena volver. Me pregunto si alguien va a defender una decisión como esta que estamos comentando. ¿Alguno de los integrantes la ve mínimamente razonable, Leo? Es absolutamente indefendible. La pena de muerte no obedece al principio de justicia, obedece al principio de venganza, que es mucho más primario y incivilizado que el principio de justicia, que es un avance de la civilización. No es justificado. Nos resulta espectacular cuando todos los días sobre territorio iraquí o sirio o afgano se está ejecutando gente, y eso se toma como en otra dimensión. Cuando lo hace el Estado americano sobre su territorio, parece como que fuera un acto de justicia. No lo es. La pena de muerte tiene, primero, eso, que arrastra una cuestión de tipo primitivo con respecto al desarrollo de la justicia de nuestras sociedades, y también lleva a una desacralización de la vida, que me parece una barbaridad para una institución mayor como es el Estado. El Estado debe proteger la vida. Y encima esto con un premio, que es la frutilla arriba de la torta. Es que es un premio
para un joven islámico que ha cometido lo que él siente, un acto de guerra, que lo maten, lo martirizan al más alto nivel, cuando lo que hubiera sido justo es que esté en prisión y que tenga, un tipo muy joven, o sea, que tenga medio siglo por delante para pensar lo que hizo. Rafael, en el caso de tu ubicación, en París, en Francia, el fenómeno del terrorismo es algo muy, muy reciente, muy caliente todavía. Pienso, por ejemplo, en los atentados de comienzos de año, el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, por mencionar uno nada más. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se recibió esta noticia? No muy diferente de lo que acaban de decir los compañeros, y que en cuanto al principio general yo comparto absolutamente. De todos modos, lo que me parece interesante recordar es que en estos últimos episodios en Francia y en otros lugares de atentados terroristas, muy difícil que los terroristas terminen vivos. Es decir, que en cierto sentido el caso de este joven es una anomalía. Es decir, no lo pudieron matar durante el operativo, porque no me cuesta mucho imaginar que la idea de eliminar a los terroristas es la idea de base. No tienen más remedio en este caso porque, bueno, por algún motivo no lo pudieron eliminar in situ, que condenarlo a la pena de muerte en el juicio que se le hace. Pero es un caso bastante excepcional en este tipo de, por lo menos en los últimos tiempos, en este tipo de asuntos. Cuando los grupos de asalto salen a buscar a los terroristas, no creo que tengan la consigna de capturarlos vivos, más allá de lo que pueda declararse por otro lado. Eso en términos generales. De todos modos, respecto a lo que me preguntaba sobre cómo se recibe esto en Francia, Francia abolió la pena de muerte en el año 81 y la abolió en el año 81 cuando la opinión pública era muy mayoritariamente favorable a la pena de muerte. Eso ha ido cambiando y hoy la situación es la inversa, de modo que la sensación frente a la condena que se le impone a este hombre es globalmente la misma que la que estamos teniendo todos nosotros. Uh-huh. ¿Qué dicen ustedes de esta observación que planteaba recién Rafael? Lo que ha pasado hasta ahora, ¿no es que de hecho los responsables de estos atentados eran efectivamente ejecutados? Lo que pasa que durante operativos militares, policiales. Sí, bueno, yo vuelvo a lo que decía al principio, que me tiene a mí ante este tema un poco estoy como Groucho Marx, que creo que le decía, creo que era a su novia, yo tengo estos sólidos principios, pero si no te gustan tengo estos otros, ¿no? Y aquí estoy. Digo, lo que dice Rafael es cierto. Yo creo que hoy día, yo diría, sin ninguna duda, en el Uruguay, hoy día yo estoy en contra de la pena de muerte. A mí me dolería mucho que en mi país, por muchos de los principios que yo dije, que dijo Leo y que dijeron los compañeros, en el extranjero. Ahora, en la situación por la que está atravesando Estados Unidos en este momento, con estas cosas que pasan todos los días, él se refería a que la gente sale con la orden de matar a los extremistas. Eso es clarísimo. Más claro que lo que pasó con Osama Bin Laden, imposible. Y después, salen con esa orden. Cuando lo capturan vivo, lo condenan a muerte. Yo creo que tienen... El otro día escuchaba un programa sobre, y aquí entran las razones pragmáticas, pero que también son válidas. Dicen que uno de estos prisioneros en Death Row cuesta, cada uno de ellos, por todas las medidas de seguridad y la infraestructura y el personal que involucra y todo, cuesta millones de dólares por año. ¿No? Tú estás hablando, tú decías, Leo, este muchacho tiene 20 años, si vive hasta los 70 se va a pasar 60 años encerrado en un calabozo con 1 hora de salida por día. No sí. puede ser.
Con Gonzalo somos amigos, pero no de los que se encuentran para hablar, sino para discrepar. Bueno, adelante porque creo que esa es la gracia de estas mesas. No tiene gollete. Las cuestiones de principios son cuestiones de principios. Y Groucho Marx era un payaso, no justamente, con Groucho Marx. Un genial payaso por eso mismo, porque estaba tomando el pelo. La sociedad, la gobernanza, no se construye en base a bronca, a indignación o estado de ánimo. Se construye en base a un proyecto de sociedad. Entonces, claro, la pena de muerte, que está basada en la idea de venganza, no es una buena manera de construir una sociedad. Pero yo no discrepo cueste con lo que eso. cueste. Entonces no hay que empezar a decir, bueno, pero no sé si lo uso o no lo uso. No, la pena de muerte está mal, punto. Ahora, ¿qué se hace con estos tipos? Que la gente salga a buscar a estos extremistas bajo esos mismos principios con la orden de matar. Lo que está sucediendo, yo no sé lo que está bien o lo que está mal. Tenés que compatibilizar las dos cosas, porque eso está sucediendo. No hay nada que compatibilizar. Hay una guerra de tipo asimétrico. No son dos ejércitos con uniformes que se tiran uno y el otro tira otros cañonazos, sino es una guerra de un ejército hiperpoderoso y altamente tecnificado contra un movimiento de guerra extremadamente agresivo, pero con armas de muy bajo nivel, que pelean de otra manera. Los dos matan, los dos son bestialmente asesinos. Es indignante lo que está pasando sobre el territorio sirio, sobre el territorio iraquí, sobre el territorio de Afganistán. Y cuando le pasa algo en el territorio de los Estados Unidos, nos parece como que es la muerte de un tipo que trató de matar los más que pudo, y mató unos cuantos y hirió muchísimo. En Estados Unidos es indignante, pero hay que juzgarlos con una justicia civilizada y seguir adelante. Pero bueno, yo creo que no hay justificación para tratar de buscar la manera de zafarle al principio de que la pena de muerte es una barbaridad cuando es ejecutada desde el Estado hacia abajo. Nicolás, en Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos, ¿qué viene ahora? ¿Cómo sigue este caso? Sí, no, solo una pequeña nota, perdón, que sí tengo, Gonzalo, en cuanto a la necesidad de darle contexto a esas cosas. Yo creo que los cuatro compañeros de la mesa estamos concordando en que estamos en contra de este tipo de pena, ¿no? Este tipo de pena capital. Solo un dato, yo creo que ninguna persona había sido ejecutada en Massachusetts, que sería el estado donde sería este joven, desde 1947. Tampoco es que acá es moneda corriente que uno ve en los titulares va a ser ejecutado, pero en fin, sin duda es un tema malo. Pero también es bueno decir que en territorio de guerra se le corta la cabeza a un militar, norteamericano cuando lo encuentran, ¿no? Entonces, a lo que voy no está mal de ninguno de los lados, pero es parte, y lamentablemente si uno ve los temas que vamos a tratar hoy, es del mundo negro en el que estamos viviendo, es decir, donde un mundo de guerra y donde un mundo que se paga de igual forma de ambas partes. El cómo seguir ahora, es decir, es parte también de la defensa. Yo creo que no es la última parte del fallo, no soy experto en ese tipo de procesos, pero sí, por ejemplo, los datos muestran de que desde que fue restituida la pena capital en 1988 en Estados Unidos, si bien 79 personas, 80 aproximadamente, veía los últimos números, han sido condenadas, solo 3 han sido ejecutadas, ¿no? Han llegado al final del proceso. No es que el primer fallo ya marca que así lo va a hacer, tengo entendido, porque de hecho hay la defensa ha sido fuerte, ¿no? En que realmente la otra parte del proceso, de lo que ha pasado, es su hermano que ha sido muerto en el procedimiento. Entonces, también hay cosas para rever en el tema. Pero si digo que también hable de la contaminación de la sociedad norteamericana, porque acá nadie salió, siempre está ese grupo, y vaya si es importante la sociedad civil, pero nadie se ha parado en contra de esto, es decir, señores, no es la forma de que podemos seguir resolviendo estas cosas. Sí, a eso iba con mi pregunta hace un rato, Nicolás. No ha habido una ola de repudio, digamos, ante lo que se resuelve, ante la condena a muerte. Sí ha habido algunas protestas, pero sin significación, digamos, sin significación desde el punto de vista cuantitativo. Sí, totalmente marginal. Yo digo que es la respuesta a una ONG típica que sale siempre ante penas de muerte que sabe hablar. Es decir, no es radical, incluso desde el Parlamento. Alguien que se pare y tenga la valentía de decir, señores, esta no es la forma, una sociedad que se cree moderna, no podemos estar teniendo esta ley totalmente antigua, ¿no? Entonces, pero vale sí resaltar, y aquí quiero cerrar esto, que estamos hablando de un musulmán de origen checo. Y yo mi pregunta también vale, es decir, ¿qué pasaría si se generaría el mismo debate, al menos norteamericano, si la persona fuera totalmente americana y vaya si hay influidos por la cultura musulmana acá en Estados Unidos,
y por la religión y por todo el radicalismo que existe, si hubiera sido un estadounidense de pura cepa, es decir, si el debate hubiera sido el mismo, porque acá parece como que se hubiera infiltrado un terrorista. Estamos hablando de un joven con un origen, y acá nadie justifica nada, pero sí hay que darle el contexto. Pero ¿qué pasaría? Y acá es donde a veces uno se pone en contra de la sociedad norteamericana, si hubiera sido un norteamericano de pura cepa, por así decirlo, ¿no? Pero claro, el origen de este joven, que vaya quizás y puede ser la razón por la que haya cometido este atentado, genera como, claro, es un culpable y está casi que bien matarlo, ¿no? Entonces, señores, personas son personas, sea de la cultura y la religión que sean, ¿no? Lo último contigo, Rafael, para cerrar este tema. Sí, lo primero decir que este último punto que señalaba Nicolás me parece fundamental. Recordar que en los últimos casos, creo que desde los atentados de Londres, los últimos casos importantes de atentados en países, llamémosle occidentales, no vienen de afuera, vienen de adentro. Con gente que son ciudadanos de cada uno de esos respectivos países, incluido, por supuesto, el último caso de enero pasado en París. Lo segundo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Leo hace unos minutos en cuanto a la pena de muerte. Es decir, lo que la pena de muerte implica, en definitiva, es una manera extrema de eliminar a alguien de la sociedad por parte del Estado, que se encarna, en el caso de este juicio, en un poco más de 10 personas, que en definitiva son los que terminan decidiendo o siendo el brazo ejecutor, no material, pero sí por lo menos en el procedimiento, de esa fuerza, de esa coerción del Estado que consiste en establecer que alguien debe ser eliminado de manera absoluta. Recomiendo, para quienes tengan interés, ir a ver el informe de Amnesty Internacional, que se puede ver en línea, para el año 2014 sobre la pena de muerte. Decenas de miles de personas que están esperando para ser ejecutadas en varios países del mundo, los principales, como últimamente son los mismos, Arabia Saudita, Irán, China y algunos más por allí. Y una noticia que leí esta mañana, casualmente, hay un anuncio publicado en el sitio web gubernamental de Arabia Saudita para reclutar a 8 verdugos, porque aparentemente lo que tienen no alcanzan. Los verdugos que en Arabia Saudita ejecutan, pero además mutilan, en fin, todo ese código penal tan sutil que manejan allí, a golpe de cimitarra. Lo principal, y en esto una vez más para manifestar mi acuerdo con lo que decía Leo, en cuanto al contexto y en cuanto a las situaciones que se presentan, lo principal es que en cada una de esas situaciones, tal vez lo que convenga subrayar es que nosotros no somos ellos y por lo tanto operamos diferente. Si operamos igual, en el fondo somos un poco también como ellos. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. No. En perspectiva, periodismo constructivo. Desde la audiencia dice uno de los mensajes, el de Germán. A esta persona la imputaron y procesaron por 30 cargos, 17 de ellos con pena de muerte. En los Estados Unidos con la justicia no se juega. La severidad extrema no es un chiste. Su filosofía es parte de su cultura. Es revanchista y ejemplarizante, ¿no? Miren lo que hacemos con los que en vez de venir a trabajar vienen a matar gente. Ese sería el mensaje detrás de un fallo como este, dice el oyente. Está bien, pero es una sociedad donde 2 bandas de motociclistas se encuentran en una cervecería y hay 9 muertos, donde un chiquilín de liceo, por alguna razón que nunca se explicó, entra con una escopeta y mata a sus compañeros de clase. Es una sociedad extremadamente violenta en la que el Estado, en cierto sentido, legitimiza esa violencia aplicando la pena de muerte.